este análisis de caso de, bueno, de adicción al cannabis. Vamos a hablar de Carlos, que tiene 27 años. Probó los porros alrededor de los 16 años, con compañeros del instituto, como la mayoría de la gente, con compañeros del instituto. Le gustó la sensación de todo me da igual, la sensación de colocón y esa risa fácil que te viene cuando estás fumando porros. Durante años lo usó solamente durante los fines de semana. A los 21 años, pues empezó a fumar prácticamente a diario para relajarse después del trabajo. Después, desde los 24 años, fuma marihuana todos los días o casi todos los días. 2 porros al levantarse y varios porros por la tarde o antes de irse a dormir. Se siente incapaz de dormir, de conciliar el sueño si no se fuma algún porro. Cuando no fuma, se siente nervioso y le cuesta concentrarse y además se irrita con bastante facilidad, lo cual también termina derivando en que tenga pues discusiones, peleas, conflictos con sus seres queridos, con sus familiares, parejas, amigos, con quien sea. El motivo principal de su consumo o la función psicológica de la que os hablo en tantos vídeos es que Carlos utiliza la marihuana como un regulador emocional, como una anestesia para los pensamientos. Dice que fumar le baja el volumen mental del cerebro, ¿no? Eso en sus propias palabras. Le sirve para evitar la ansiedad y el miedo a sentirse inútil en el día a día con su trabajo. Siente que cuando no fuma, los pensamientos sobre su futuro lo abruman. Le cuesta mucho imaginarse teniendo un buen futuro, teniendo un buen trabajo. Se siente muy insatisfecho con su situación económica, su situación laboral y con muchas cosas de su vida en general. Ahí es donde aparece la marihuana cumpliendo esa función ansiolítica, esa función de automedicación. Utiliza la marihuana para evadirse de esas partes de su vida que no le gustan. Y también dice que con un porro pues todo parece como más llevadero, más soportable. De nuevo, utiliza la marihuana como anestesia, lo cual pues nos acaba confirmando que se ha desarrollado un problema de dependencia, porque ya no es que se fume un porro de vez en cuando, está fumando a diario, ¿vale? Para empezar, pero es que además está fumando esos porros porque tiene miedo a sentirse mal si no fuma marihuana. También Carlos ha tenido algunos intentos previos de dejar la marihuana. Ha intentado dejarlo varias veces y todas esas pues sin éxito, porque si no, no habría tenido que volver a, bueno, que intentar ir a terapia. El primer intento que tuvo fue por la presión externa. Su pareja le pidió que dejara de fumar durante un mes para retarle, para ver si podía. Tuvieron la típica conversación de, no, yo lo controlo, yo fumo lo que me da la gana, lo podría dejar cuando quisiera. Ah, sí, que puedes dejarlo cuando quieras o que déjalo ahora mismo. Déjalo ahora mismo, manteniendo un puto mes entero sin fumar nada de marihuana. A ver si puedes. Pues él aceptó, ¿vale? Aceptó el reto y aguantó solamente una semana, ¿vale? Tuvo síntomas de abstinencia durante esa semana que aguantó sin fumar, insomnio. Le costaba mucho dormir porque, como os he comentado, la mayor parte de los porros se los fumaba por la tarde y por la noche. Se había acostumbrado a tener que depender del efecto somnolencia de los porros, efecto somnífero de los porros, para poder conciliar el sueño un poquito. También sufrió bastante irritabilidad, estuvo de un humor de perros durante esa semana que aguantó sin fumar marihuana y tuvo pensamientos bastante repetitivos en bucle. Básicamente tuvo bastante ansiedad y le costó muchísimo aguantar esa semana, porque no paraban de venir pensamientos de necesito un porro, necesito un porro, necesito un porro, necesito un porro y, joder, fue maravilloso que aguantase una semana, pero bueno, no aguantó ese mes al que le había retado su pareja. El segundo intento que tuvo para dejar la marihuana, pues fue un intento por miedo a problemas de memoria. Después de olvidarse de entregar un trabajo muy importante, tuvo problemas en el trabajo, ¿vale? Básicamente, entonces decidió reducir el consumo. Intentó cambiar los porros de la mañana por café, porque claro, al levantarse por las mañanas, como ya se había acostumbrado a levantarse y fumarse un porro, sentía que no podía ni levantarse de la cama. Sentía que no podía ni hacer nada si no se relajaba, se bajaba un poco las revoluciones con los porros. Entonces intentó cambiarlo por café, pero terminó fumando más por las noches para compensar. Además, fijaos, es que los porros en general son depresores del sistema nervioso y en algunos casos pueden incluso tener efectos psicodélicos, ¿no? Pero eso es lo contrario que la cafeína. La cafeína te activa, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso. Es lo que estaba buscando por las mañanas con el primer porro, aparte de calmar el síndrome de abstinencia THC, de estar 8 horas sin fumar mientras dormía,
también buscaba calmar sus pensamientos negativos y su ansiedad porque se levantaba con mucha tensión. Claro, si te levantas con ansiedad, tomarte un café o meterte un montón de cafeína, una bebida energética o lo que sea, te va a subir la ansiedad. Básicamente tuvo mañanas bastante difíciles intentar sustituir la marihuana por café. Y luego, además, como solamente se había comprometido a reducir, no se había comprometido a dejar los porros, no se había comprometido a dejar la marihuana, se había comprometido a fumar un poco menos, se había comprometido a intentar saltarse el porro, los porros de por la mañana y luego por la tarde seguir fumando. Eso tal vez hubiera funcionado si hubiera mantenido el consumo de por las tardes, pero no, no lo mantuvo. Simplemente terminaba fumando más porque llegaba por la tarde de trabajar con una ansiedad del síndrome de abstinencia más la cafeína que se había metido. Y luego el tercer intento que tuvo, que fue más reciente, intento por dejar la marihuana, quiso demostrar que no era un adicto y bueno, al tercer día tuvo un ataque de ansiedad que lo llevó a volver a fumar solamente uno. Le dio ansiedad, se fumó un porrito, se prometió a sí mismo que solamente iba a ser un porro y terminó teniendo una recaída completa. Después de ese porro se fumó varios más y bueno, lo de siempre. Aquí vemos que la principal barrera, una de las principales barreras en el proceso de Carlos para dejar la marihuana era la ansiedad, los episodios de ansiedad, su capacidad para lidiar con ellos sin sentirse abrumado y terminar fumándose un montón de porros. De nuevo, para lidiar con esa ansiedad con la que no sabía cómo lidiar en el día a día. Por eso es tan importante la terapia, para ir viendo, trabajando herramientas que te permitan aprender a lidiar con esa ansiedad que te va a venir al principio sí o sí. Por un lado, por síndrome de abstinencia. Alrededor de la mitad de las personas que intentan dejar los porros sienten síndrome de abstinencia. Esto va a depender de genética, de metabolismo, del nivel de consumo que tenga cada persona, de un montón de cosas. Entonces, habrá personas que tengan suerte y no sientan prácticamente síndrome de abstinencia y habrá otras muchas personas que sí que noten ese síndrome de abstinencia. Bueno, pues la ansiedad es uno de los síntomas del síndrome de abstinencia, más además la función que la marihuana cumpliese en tu día a día. Si utilizabas la marihuana para lidiar con los momentos estresantes, luego te vas volviendo más dependiente y cada vez que te da un poquito de estrés o ansiedad, te da unas ganas locas de ponerte a fumar otra vez. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias actuales del consumo adictivo de Carlos? El primero de ellos, la pérdida de la memoria a corto plazo, un deterioro muy fuerte de la memoria a corto plazo y mucha dificultad para concentrarse. Le costaba mucho estudiar, le costaba mucho leer, le costaba muchísimo trabajar, ¿vale? Vivía como un zombie. Esto que decís de que la gente con los móviles parecen zombies porque están ahí todo el día en Instagram, o en TikTok o lo que sea, pues así se sentía él todo el día sin necesidad de un móvil, básicamente. Luego, también la desmotivación, el síndrome amotivacional del que os he hablado en tantísimos vídeos. Una sensación como de pasar por la vida sin ganas, de no tener ganas de hacer nada y de que todas las cosas le costasen un mundo. Procrastinar muchísimo. Carlos tenía una lista larguísima de cosas que tenía que estar haciendo, que tendría que estar haciendo, pero que ni siquiera empezaba. Porque enseguida se sentía abrumado, porque enseguida se sentía paralizado y necesitaba pues esa dosis de marihuana para hacer las cosas más llevaderas, ¿no? Pero básicamente la marihuana le provocaba un síndrome motivacional, le quitaba la motivación, le quitaba más todavía las ganas de hacer cosas. Entonces Carlos se quedaba con la frustración y la sensación de culpabilidad de tengo que hacer esto, tengo que limpiar, tengo que ponerme a estudiar, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer esta tarea, tengo que ponerme a leer, tengo que poner, tengo que cocinar, Al final iba posponiendo las cosas, posponiendo las cosas, posponiendo las cosas, sintiéndose mal consigo mismo y luego, al sentirse mal por las cosas que ha procrastinado, ¿qué hacía? Pues fumar más porros para intentar anestesiar esas sensaciones de malestar. Otra consecuencia negativa del consumo adictivo de Carlos era las discusiones frecuentes con su pareja, muchas peleas por el olor a porro, porque su pareja le pillaba constantemente que olía a porro, el dinero que se gastaba. No, es que la marihuana es muy barata, se gastaba un montón en marihuana, en hachís, en todo esto. El tiempo que le dedicaba al consumo, porque cuando estaba fumando no podía estar con nadie, básicamente, tenía que estar consigo mismo y ya está. Aparte que se ponía muy imbécil cuando estaba bajo el consumo de porros. Y además el mentir sobre el tema. Intentar mentir a su pareja diciéndole que estaba fumando menos de lo que estaba fumando, en menores cantidades, o decirle directamente que no estaba fumando
cuando sí que había fumado un montón y, bueno, su pareja lo notaba enseguida por el olor. Lo que no sabe la gente que fuma marihuana con frecuencia es que apesta, apesta muchísimo y se nota, se nota, se nota, de verdad. Aunque creáis que la gente no se da cuenta, se os nota muchísimo todo lo que os habéis metido en el cuerpo. Y claro, todo esto, las mentiras sobre todo, eso era lo que más jodía a su pareja y han tenido un montón de discusiones por el maldito consumo de marihuana. De nuevo, el consumo adictivo se acaba interponiendo en las relaciones de pareja, familiares, con los objetivos, ¿vale? Se acaba interponiendo entre la persona y los objetivos, las cosas que a ti te hagan ilusión, las cosas que te generan ambición, pues hay muchas menos probabilidades de que las hagas, hay más probabilidades de que te vayas alejando de ellas. Luego, otro síntoma que sufrió bastante Carlos fue un aislamiento progresivo, evitar planes con gente que no incluyesen fumarse un porro. Le costaba mucho quedar con gente que no fumase porros. Solamente, si quedaba con alguien, era solamente con gente que fumase o con la que pudiese fumar. Todo giraba alrededor de fumar. Si había un plan que fuese a ser largo, un día entero, y no pudiese fumar, él hacía todo lo que podía para no ir. Ponía un montón de excusas para no ir. ¿Por qué? Porque el centro de su día a día era fumar. Todo lo que fuese a hacer dependía de si iba a poder fumar porros o no. Y si en algún plan no iba a poder fumar porros, hacía todo lo que podía para saltárselo. Anticipar que iba a necesitar porros, la dependencia emocional y evitar todas las situaciones en las que pues, no pudiera seguir drogándose, seguir administrándose su dosis de THC. Y luego otro síntoma también muy llamativo, que también es muy común, era el sentimiento de estancamiento. Carlos comentaba que su vida no avanzaba, pero que bueno, que al menos mientras se fumaba un porro no pensaba en ello. Fijaos en esto lo jodido que es, fijaos en esto lo jodido que es. Tu vida no va como a ti te gustaría. Sientes frustración o desesperación o tristeza, decepción tal vez, por cómo va tu vida. Entonces, en lugar de intentar hacer cambios en tu vida para mejorar eso, te conformas con anestesiarte, fumando porros. Entonces, no te acuerdas de lo que va mal en tu vida, pero tu vida sigue yendo mal. Tu vida sigue yendo bastante mal. Y cuanto más tiempo malgastas fumando porros, hay más probabilidades de que tu vida empeore todavía más. Porque mientras estás fumando porros, te estás conformando con la anestesia, en lugar de intentar buscar los orígenes de tus problemas o las cosas que estén bajo tu control, que tal vez tú puedas influir para mejorar tu calidad de vida y sentirte más satisfecho o satisfecha. Bueno, pues Carlos utilizaba los porros para anestesiarse ante esa sensación de estancamiento vital y eso acababa provocando más estancamiento vital, más insatisfacción con su vida. Ahora, por suerte, Carlos tenía una serie de motivaciones para el cambio, si no, no habría acudido a terapia, si no, no habría pedido ayuda en ya pues, el cuarto intento por dejar la marihuana. Carlos empezó a reconocer que la marihuana, que fue marihuana, ya no le relajaba, sino que le dejaba más apagado. Decía que quería pues, volver a tener más energía, ganas de volver a hacer cosas y no estar tan en piloto automático, tan aplatanado, como suelo decir yo, ¿no? Vivir la vida como un zombie, básicamente. Al principio no quería dejarlo del todo, dejar la marihuana del todo, todavía fantaseaba con ese de no, voy a aprender a fumar de manera responsable, moderada, sin riesgo, que eso no existe, pero sí que tenía claro que quería aprender a vivir sin necesitar la marihuana. Eso es, ¿vale? De nuevo, es el objetivo que había elegido, es algo que también estamos trabajando en terapia. Lo primero que le dije es, oye, mira, no, si quieres trabajar conmigo, el objetivo tiene que ser dejarlo completamente. Vamos a ver por qué te da miedo la idea de vivir una vida sin fumar porros. ¿Por qué sigues fantaseando con la idea de seguir fumando de manera moderada sin sufrir las consecuencias? Cuando en la realidad, el 99% de los casos, si vuelves a fumar, vas a volver a sufrir las consecuencias negativas de ese consumo, ¿vale? No existe ese consumo moderado, especialmente si ya has tenido adicción. Todo consumo de marihuana siempre va a ser malo para tu salud, tanto física como mental, aunque haya muchas personas que todavía lo sigan negando. Y el principal motivo que Carlos mencionaba para dejar la marihuana era su pareja. No no quería seguir teniendo conflictos con ella. Una de las cosas, la cosa que más miedo le daba a Carlos era perder su relación de pareja, perder a la persona que más quería. Eso era lo que más miedo le daba y es una motivación para el cambio pues muy legítima, absolutamente. Y es una de las más potentes.
muchas personas dan el paso de ir a terapia, de dejar el consumo, lo que sea, cuando un familiar o un ser querido les pone un ultimátum, les dice: "Oye, yo no puedo imaginarme una relación feliz, si sigues consumiendo, porque tiene consecuencias malas en ti, también las tiene en mí, etcétera. Entonces, si quieres que nuestra relación aguante, tienes que dejarlo, tienes que al menos también darme garantías de que esto lo vas a trabajar, de que esto lo estás trabajando y de que vas a ir avanzando y te vas a poner objetivos", y es algo vital, ¿vale? Hay muchas personas que deciden dejar la marihuana u otras sustancias porque un ser querido les ha dicho: "Hasta aquí, esto ya no puedes seguir". Y a partir de ahí ha empezado a darse cuenta de lo que más valoraban en la vida, que la marihuana no era lo que más valoraban en la vida. Lo que más valoraban en la vida eran sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares, y otras cosas mucho más alineadas con sus valores, básicamente. También le preocupaba a Carlos que sus padres, bueno, se enterasen de hasta dónde había llegado, ¿no? Eso es también algo muy conflictivo para muchas personas. Hay muchas personas que cuando tienen ayuda de la pareja, al menos de un ser querido, pues intentan no contárselo a la familia, intentan mantenerlo en secreto y, bueno, no creo que en todos los casos sea necesario contarle a todo el mundo que hay un problema de adicción ni nada por el estilo, pero sí que hay que contárselo al menos a una persona, al menos a una persona cercana, al menos a una persona cercana que pueda ayudar, que pueda apoyar, que pueda ayudar a reafirmarte en tu decisión de dejar la marihuana y luego con el tiempo ya ir viendo, pues según la situación, a qué personas contárselo. También depende mucho del estado en el que esté la familia. Sobre Carlos, de nuevo, patrones de consumo. Nivel y frecuencia de consumo. Él fumaba todos los días, ¿vale? De los 7 días de la semana fumaba todos, por las mañanas, por las tardes y por las noches. Normalmente, pues entre 3 y 5 porros al día, mezclados siempre con tabaco, como la mayoría de consumidores de marihuana. Entonces, ahí se juntaban el efecto adictivo del THC de la marihuana y también el efecto adictivo de la nicotina. O sea que realmente Carlos tenía adicción al tabaco, a la nicotina y al THC de la marihuana. Momentos clave también. Al despertarse, le entraban ganas de fumar y empezaba el día, pues, fumando para empezar el día tranquilo, entre comillas, como decía él. Después de comer, él dice que para la digestión. Fijaos la de chorradas, ¿vale? Hay gente que todavía se piensa que fumar algo puede ser bueno, puede tener cualquier tipo de... No, no tiene ningún tipo de beneficio. Fumar no va a tener ningún tipo de beneficio ni para tu digestión ni para nada absoluto, pero era algo que él creía. Es también algo muy frecuente que cuando, yo qué sé, que después de comer, pues a muchas personas les da el bajón de energía. Si además se te junta con el síndrome de abstinencia en la marihuana, pues ahí mucha gente busca hacer algo para que, pues para relajarse rápidamente. Y el otro momento clave era antes de dormir o al volver a casa de trabajar por la tarde. También Carlos había intentado durante un tiempo pasar al vapeo o a intentar fumar menos cantidad de porros, como había comentado antes, pero llegó a reconocer en cierto momento que eso era un autoengaño, porque al final yo le di mucha caña con eso de no, esto es autoengaño, pasarte a vapear o intentar fumar menos simplemente y conformarte con eso no va a ayudarte, simplemente va a hacer que retrases más todavía el momento de dejar completamente el consumo. Y al final se dio cuenta de que efectivamente luego terminaba pues igual. Y volviendo al contexto emocional y psicológico de Carlos, pues él presentaba ya síntomas de ansiedad y un patrón de evitación emocional bastante marcado. Utilizaba la marihuana claramente para evitar las emociones desagradables y el malestar psicológico de su día a día. Cada vez que intentaba reducir el consumo, pues sentía que su cabeza se aceleraba bastante y apareció un miedo irracional al futuro. Y Carlos también no fumaba ya para colocarse, de para pasar un buen rato con la marihuana, eso hacía muchos años que no lo experimentaba. Como toda persona adicta, él seguía consumiendo simplemente para no sentir o para evitar el síndrome de abstinencia, porque él ya notaba desde hace años que si pasaba muchas horas o días sin administrarse su dosis de THC, pues le daba ansiedad por el síndrome de abstinencia. Entonces, llega un momento que todo adicto va a seguir consumiendo para evitar el síndrome de abstinencia. Básicamente está corriendo como si le estuviera persiguiendo el síndrome de abstinencia y sigue corriendo, sigue fumando para que el síndrome de abstinencia no le pille y para intentar sentirse medio normal, cuando ya los porros ya no están aportando absolutamente nada. Se dio cuenta también de que la marihuana le daba una sensación de control bastante falso, le apagaba el malestar temporalmente, pero a cambio también le robaba la motivación y hacía que procrastinase un montón de cosas, un montón de cambios que él sabía que necesitaba en su día a día. Y
la marihuana le mantenía atascado, atascado completamente. Am, Llegó un momento que sabía que el problema principal tampoco era la planta, sino su relación con la planta, que al final la única relación con esa planta es no tomarla, a menos que ya tengas un diagnóstico médico y te den un medicamento que esté basado en algún principio activo de alguna sustancia que dentro de la planta de la marihuana y esté supervisado ese tratamiento, y sí que podemos hablar de un consumo sano o lo que sea. Pero fumar porros por tu cuenta nunca va a ser sano de ninguna de las maneras, básicamente. Hasta aquí el caso de Carlos. Quería comentaros, espero que os haya hecho reflexionar. Por favor, contad en los comentarios qué partes del caso de Carlos os han llegado. ¿Con qué partes os habéis sentido identificados? ¿Alguna de las acciones de Carlos las habéis hecho vosotros también? ¿Las has hecho tú también? ¿Te has sentido identificada con alguna de las sensaciones, con algunas de las dificultades que tuvo? Luego, obviamente, lo siguiente que hizo Carlos fue trabajar conmigo en terapia y, bueno, fuimos trabajando en cómo lidiar con la ansiedad, fuimos trabajando en ir recuperando el cómo ponerse y marcarse objetivos en el día a día. ¿Pero te pasó a ti algo parecido a lo de Carlos? ¿Sigues fumando marihuana? ¿Te has seguido tú también autoengañando con eso de voy a intentar fumar menos en lugar de comprometerte con dejar de fumar completamente? Y si ya has dejado la marihuana, ¿qué hiciste? ¿Qué cosas te ayudaron más? ¿Vale? Coméntalo en los comentarios y eso va a ayudar mucho a las personas que lo lean y seguro que a ti también te va a ayudar el ponerlo en palabras, absolutamente.